Bien, venimos con la primera crítica. En este caso vamos a hablar de un documental que está en la plataforma de Disney+. Se llama Get Back. Es un documental sobre los Beatles con material que se filmó para el documental de 1970 llamado Let It Be, sobre la grabación de uno de los últimos discos de la banda, que fue el penúltimo en ser grabado, pero como se hizo junto con la película que demoraba más, terminó siendo el último álbum editado por la banda, siendo el último grabado a Abbey Road. Get Back es un documental que dura 8 horas y que está dividido en 3 partes y tiene mucho material de lo que es los Beatles grabando ese disco. Tiene momentos que son realmente muy buenos y tiene momentos que son como históricos. Por ejemplo, hay un momento donde empieza a improvisar con uno de los instrumentos McCartney y uno se da cuenta que en ese momento está creando por primera vez la melodía de Get Back. Y es como un momento, wow, así dentro de la historia de la música, digamos. Después hay otros momentos que son muy buenos también, que enganchan. Pero también hay otros momentos que son más tranquis y en ese sentido la película o la serie, si quieren llamarla, es como estar con los Beatles en el lugar, en la sala de grabación. Y en ese sentido, esa es la maldición y la bendición de la película. ¿Por qué? Porque ¿qué quisiera más que un fan de los Beatles estar en el estudio con ellos? Y en ese sentido, para el que es fan de los Beatles, es una experiencia inmersiva y de decir, wow, estoy viendo todo el proceso, uno se siente protagonista. Ahora, para el que no es fan de los Beatles, es como decir, bueno, sí, estoy acá con estos tipos y están haciendo música, y bueno, y están componiendo y están haciendo arreglos, y sí, está bien, pero es como verlos ensayar, no es una película. Y en ese sentido se vuelve divisiva la película y es una cosa que uno dice, ¿sos fan de los Beatles? Tenés que ver Get Back, el documental de 8 horas. ¿No sos fan de los Beatles? Podés verlo, pero a los fines de ver un documental interesante, quizás con 8 horas te podés ver 4 documentales de otras bandas de 2 horas o cosas por el estilo y te vas a divertir más. Entonces ahí está como el meollo del asunto. Si uno es fan o no. Entonces, si uno no es fan es como ver gente trabajando, básicamente. Pero si uno es fan, bueno, encuentra momentos que realmente son sublimes. Aún así, es un poco largo. Lo que me pareció un poco raro es la distribución del último capítulo, que es el mejor, digamos, y que termina con el famoso recital arriba de un tejado en Londres, pero después sabemos que hay un día más de grabación del disco, pero no lo muestran, es como que el clímax es ese y ya está. Y a mí me hubiera gustado ver una versión de Let It Be, que la ponen así como en los créditos, pero no está entera, y bueno, y es como que lo hubieran apurado al final del documental, más allá de que el concierto ese está entero. Y tiene algunas joyas que no se ven en la película original Let It Be, de Michael Lindsay Hogg, que la película esa duraba 1 hora y media más o menos, y en ese sentido, que esa película también está remasterizada ahora en Disney,
yo les diría, si quieren más o menos saber la historia de los Beatles, no toda la historia, sino de este disco en particular, vean Let It Be, que es el documental de 1 hora y media. Y si son fans, profundicen con el documental de 8 horas que se llama Get Back, que tiene el mismo material, pero algunas tomas son distintas. Por ejemplo, han elegido otra cámara, pero además hay mucho más material y tiene otra edición, entonces se termina viendo. No es que de esas 8 horas, 1 hora y media ya la vieron, digamos. Capaz que media hora o 20 minutos ya lo vieron, no sé. Porque al usar otras tomas y al usar otros fragmentos, otras. Bueno. Así que la verdad que muy recomendado, pero con la advertencia esa. Y una de las cosas que me gustó es que, por ejemplo, uno sabía que los Beatles habían dado su último concierto arriba del techo, pero hay que ver cómo se genera esa historia, por qué lo hacen ahí, cómo llegan ahí. Y por ejemplo, sabemos que llegaba la policía por queja de los vecinos, por el ruido. Y yo siempre tuve la idea de que el concierto lo habían terminado, se había suspendido por cuestión de la policía. Y en realidad no. Lo que se ve ahí en la película tiene un suspenso porque viene la policía, pero son muy ingeniosos en cómo la demoran a la policía, en cómo los chamullan, en cómo esto y cómo el otro. Y por ejemplo sale el nombre de los policías, que es como un dato histórico ya. Y no solo que no está cortado el show, sino que hay varios temas que lo grabaron 2 veces y hasta 3 veces lo tocaron en la terraza. Y el hecho de que Let It Be no esté tocado arriba de la terraza también se explica en la película, a pesar de que le da el nombre al disco, porque se toca con el piano y tenían un piano de cola y no lo podían subir a la terraza. Entonces eso de entrada se planteó que lo iban a filmar abajo en el estudio por el piano y como sale en la película original de Let It Be, ¿no? Y bueno, y ahora como un material complementario es el videoclip que ha salido de Let It Be, que si les da ganas lo pueden ver en YouTube, que tiene otras tomas que no son las que se ven, digamos, en ese recorte original del documental, que sería como el videoclip de Let It Be. Entonces, ver el concierto y tiene como ese suspenso de que lo van a suspender, pero al final no lo suspenden y hacen todo lo que querían hacer, básicamente. La verdad que está muy bueno, y está muy bueno ver algunos detalles. Y por ejemplo, por lo que se ve ahí, es como que se nota que el líder de la banda era Paul McCartney, claramente. Muchas veces, no sé si porque se murió o porque era más cool, es como que le tiran la onda a John Lennon, pero en este documental al menos está claro que Paul McCartney llevaba la batuta y se llevaba bien con Lennon y componían juntos y había una sinergia entre ellos. Pero acá hay diálogos, por ejemplo, donde él dice, bueno, y yo hago esto y yo es como que estoy manteniendo unida la banda y cosas por el estilo, y es como muy revelador eso en los datos. Así que una gran banda, los Beatles, y bueno, un disco muy interesante que bueno, tuvo la particularidad de que después le hicieron algunos cambios que no estaban previstos en la cuestión original. La idea de ellos era tocar un disco casi como si fuera en vivo, una cosa así, y después se metió Phil Spector y le hizo unos cambios, le metió orquesta sinfónica, lo adornó de otra forma. Y entonces, en ese sentido, bueno, es como que cambió a lo que era, digamos, la concepción original del disco. Y lo curioso de todo esto también
es que esa postproducción, eso no sale nada, ni se lo menciona a Phil Spector, ni se menciona que se hicieron cambios, termina ahí con el recital y es como que ahí terminó todo. Lo cual es, o sea, funciona, digamos, desde el punto de vista cinematográfico, pero para el que quiere saber un poco más de la historia, quizás quisieran ver más. Así que muy recomendado el documental, pero más que todo para los fans. Está en Disney+, y se llama Get Back.